Bueno, seguimos con el ejercicio 6, parte A. Lo que yo hice acá es resumir los valores que calculé de volúmenes para las distintas presiones, y entonces tengo el dato inicial, que es el punto 1, donde tengo la presión de 10 atmósferas que se corresponde a un volumen de 1 litro. El punto 2, que es para 5 atmósferas, hay una correspondencia con 5 litros, y el punto 3, que cuando la presión es de 1 atmósfera, el volumen va a ser de 10 litros. En todos los casos, el número de moles es el mismo, y en todos los casos la temperatura es la misma porque me están hablando de procesos que son isotérmicos. Cuando hicimos el cálculo en el inciso II contra una presión externa de 1 atmósfera en una sola etapa, obtenemos un valor de trabajo que es igual a menos 9 litros-atmósferas. Cuando pensamos en un proceso en 2 etapas, la primera etapa contra una presión externa de 5 atmósferas, que sería llegar del punto 1 al punto 2, ¿sí? Del 1 al 2, encuentro un valor de trabajo de menos 5 litros-atmósferas, y cuando voy del punto 2 al punto 3, calculo un valor de trabajo de menos 8 litros-atmósferas. O sea que si yo hago este proceso, en lugar de en una etapa, lo hago en 2 etapas, o sea, hago un primer paso y un segundo paso, lo que obtengo es un valor del trabajo de menos 13 litros-atmósferas. Fíjense ustedes que en este caso estoy yendo del punto 1 al punto 3. Y en este caso también estoy yendo del punto 1 al punto 3. O sea, es un camino diferente para llegar desde la situación 1 a la situación 3. Pero si miramos los dos valores en módulo, el valor que está hecho, que corresponde al proceso en 2 etapas, es mayor en módulo que el que corresponde a una etapa. Entonces acá ustedes tienen que pensar, bueno, y entonces si yo lo hiciera en 3 etapas, y no lo hace mucho. Y si lo hiciera en 20 etapas, y si lo hiciera en infinitas etapas, y como el trabajo que corresponde al proceso global lo voy a calcular como la suma del trabajo que corresponde a cada una de las etapas, esa suma, esa sumatoria, se puede convertir en una integral. Y cuando se convierte en una integral, llegamos a la definición del trabajo reversible. El valor que corresponde al trabajo reversible, entonces, si tuviéramos que pensar en un trabajo reversible, sería lo que correspondería a infinitas etapas infinitesimales, ¿sí? Y en ese caso, el trabajo reversible se calcula como menos nRT logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Si ustedes hacen este cálculo tomando como volumen inicial el que corresponde al punto 1 y volumen final el que corresponde al punto 3, encuentran que el valor se corresponde a menos 23 litros-atmósfera. ¿Sí? Siempre negativo porque es una expansión. Cuando es una expansión, el sistema se expande y realiza trabajo. Y entonces el sistema pierde energía en forma de trabajo. Como en el primer principio, la energía interna se expresa como el calor más el trabajo tiene que ser negativo para que se condiga con una disminución de la energía interna. Bueno, creo que lo del trabajo reversible está en otro de los incisos. Sí, vamos a revisar acá. Si ustedes siguen leyendo, les piden que propongan qué pasaría si aumenta el número de etapas, que era lo que yo les comentaba recién, y qué pasa si aumento el número de etapas. De esa forma voy a llegar a un trabajo máximo, y ese trabajo máximo va a ser el trabajo reversible. O sea que esto último que estuvimos acá, hablando acá, se corresponde a los incisos B y C del enunciado, del ejercicio 6. Igual nos falta algo, porque en este ejercicio 6 nos piden que grafiquemos los procesos. Entonces, vamos a ver cómo graficar todos estos procesos en un gráfico, que va a ser un gráfico P versus B. Eso quiere decir que la presión va a estar en el eje Y y el volumen en el eje X. Y vamos a dibujar una isoterma, como las que dibujábamos para la ley de Boyle,
porque es un proceso que ocurre a temperatura constante. Bien, fíjense si lo pueden hacer el dibujo, si no les resulta, lo volvemos a hacer acá, retoman el video. Bien, yo el gráfico lo voy a hacer acá, vamos a ver si me sale. Vamos a considerar entonces en el eje Y va a estar la presión, en el eje X va a estar el volumen. Como volumen y presión no necesito indicar las unidades de cada una de las magnitudes. Si en alguno de los ejes, en general en el eje X, estuviera graficando la temperatura, debería explicitar si la estoy escribiendo, si estoy graficando con la temperatura en grados centígrados o en grados Celsius, porque los gráficos son diferentes, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a dibujar un isoterma, ¿sí? Esta va a ser la isoterma para los 273 Kelvin, que es lo que me dice el enunciado, y sobre ese isoterma voy a marcar los 3 puntos. Voy a tener un punto 1, ¿sí? Que van a corresponder a la presión 1. El gráfico me va a salir horrible, pero bueno, ustedes saben que pueden mirar en las diapositivas cosas más lindas. Fíjense que la presión 1 es 10 atmósferas y la presión 2 es 5, o sea que voy a poner la presión 2 más o menos a la mitad. Voy a llevar el valor acá, hasta el punto 2. Y la presión 3 es de 1 atmósfera, o sea que estaríamos como por acá. Me quedo fuera. Voy a acercar el cartelito. La pizarra la usa toda la familia, que tiene de todo. Bien. ¿Qué vamos a mirar? Una vez que hicimos, este es el punto, ¿no? Una vez que hicimos este gráfico, vamos a ver que en los casos de que yo lo haga contra una presión externa constante, la expresión del trabajo es la presión externa por las diferencias de volumen. Entonces, si por ejemplo yo miro lo que pasa en el caso del inciso I, ¿sí? Este valor lo calculé con una presión externa, ¿sí? Que era de 1 atmósfera, y la diferencia de volúmenes, ¿sí? Era el volumen final, que era 10 litros, menos el volumen inicial, que era 1 litro. ¿De acuerdo? Entonces, estoy pensando en multiplicar la presión de una atmósfera por el volumen entre 1 y 5. Sería el valor, sería todo. ¿Sí? Si pienso en hacer este proceso en 2 etapas, voy a tener, por un lado, la parte de 1 a 2, donde voy a ir, el rectángulo que se va a formar va a estar formado por la diferencia, ¿sí? Entre la presión 2, que es de 5 atmósferas, ¿sí? Y la diferencia de volúmenes que va a ir desde B1 a B2, o sea, que voy a estar pensando en esto para la primera etapa, ¿sí? Porque voy de 1 a 2, 1 a 2, y después voy a tener que pensar en un adicional, que es para ir de 2 a 3 con una presión de 1 atmósfera, que sería este otro pedazo de acá. Y por eso la suma me da mayor. ¿Qué pasa cuando yo hago infinitas etapas? Puedo pensar que debajo de esta curva hay infinitos rectángulos y los voy a ir sumando. Cuando esa sumatoria se convierte en una integral, lo que voy a ver es que cuando estoy trabajando, cuando estoy usando el trabajo reversible, se va a corresponder al área que está abajo de todo esto. Y por eso es el valor mayor. ¿Sí? Acá. Y de esa manera puedo construir el gráfico que marca dónde están ocurriendo esos procesos.